Saludos, saludos hermanos y amigos. Soy el pastor Pablo Rodríguez Marchante. Estoy transmitiendo desde la ciudad de Concord, en Carolina del Norte, Estados Unidos de América, para todo el mundo de habla hispana, a través de la plataforma YouTube, por mi canal Pablo Razona y Medita. En los controles, grabación, corte y edición, Mauricio Corrales. Todos los viernes a las 8 de la noche salimos al aire, pero usted puede ver este programa cualquier día, este y los anteriores, entrando en YouTube a Pablo Razón y Medita, y ahí tendrá acceso a todos los anteriores también. Si después de ver el programa le agrada, por favor dé un like. Si no se ha suscrito, le agradezco muchísimo que se suscriba, pero sobre todo le agradezco mucho más que lo comparta con otros, porque la finalidad es llegar a más personas para razonar y meditar sobre temas de la vida cotidiana. Así que sea usted creyente o no creyente, todos estos temas están hasta cierto punto relacionados con todos los seres humanos. Hoy, hoy vamos a tratar el tema de las quejas. ¿Qué cosa es quejarse? Quejarse es estar descontento, tener resentimiento, reclamar, un quejido o presentar una querella. Todo eso son quejas. Así que vamos a tratar el tema de las quejas. La poesía esta se titula La queja. Cuando mostramos la queja que con sus hilos se embrolla, se fabrica una mogolla y enreda más la madeja. Es estar tras una reja, encerrado en uno mismo, sin ápice de optimismo, todo así parece atroz y se muestra en alta voz, volviéndose un pesimismo. Quejarme de Dios no puedo, aunque sé vislumbre oscuro, pues Él me dará lo puro si lo alabo con denuedo. Cristo dice: yo intercedo entre tú y el Padre eterno, y Él amoroso y muy tierno te dará sus bendiciones junto con las privaciones, cubriéndote en el invierno. Existía en un país determinado un hombre bastante prominente, que en realidad con todo el país lo conocía muy bien por su larga trayectoria histórica. Y yo tenía un amigo, claro, yo a este señor no lo conocía personalmente, pero yo tenía un amigo que era amigo de él, o sea, teníamos un amigo común. Y por eso yo me enteré de esta historia. Este señor siempre me contaba anécdotas y experiencias que vivía junto a este personaje cuando salían de pesca o de cacería o otra actividad que los fines de semana utilizaban, y siempre me sorprendían porque eran cosas a veces insólitas que uno no esperaba que lo hicieran, pero él las hacía. Y claro, era muy respetado por sus características y casi nunca le sucedía nada y la gente le toleraba, ¿no? Pero un día mi amigo me cuenta esta historia que les voy a narrar a ustedes ahora. La última historia es la siguiente. Este hombre se dedicaba a criar ciertos animales en un terreno que tenía, pero estos animales estaban molestando a su vecino constantemente, constantemente, y el vecino vino y le dio las quejas a él, pero él seguía. Y entonces el vecino fue a las autoridades y dio las quejas. Las autoridades visitaron al hombre, le explicaron que el vecino se había quejado. Él le dijo: bueno, eso vamos a tomar medidas, pero no pasó nada. Y eso sucedió muchas veces. No puedo decir exactamente cuántas veces ocurrió, pero fueron muchas las veces en que el vecino se quejó a las autoridades se quejó a él, pero todo seguía igual. Y un día determinado,
lo citan esas autoridades y le dice, hace falta que te presentes en tal lugar ante el jefe nuestro a tal hora. Y él, bueno, fue para allá a esa hora, y cuando llega se encuentra el vecino sentado allí también. La autoridad en cuestión que lo estaba tratando, y estaban ellos tres, le dijo, fulano, hoy tenemos que acabar con esto. Y este señor, que yo hago referencia, le dijo, pues claro que hoy se va a acabar todo esto, dice la autoridad. Sí, porque tenemos que acabar con estas quejas, porque ya son muchas, y hoy se va a terminar esto. Dice él, claro que se va a terminar ahora mismo. Y sacó una pistola y le disparó 6 tiros en el cuerpo al vecino, y lo dejó muerto instantáneamente. Por las características de este hombre, estuvo un tiempo preso y después por ciertas amnistías y ciertas amistades, pues lo soltaron y comenzó a gozar de libertad, pero ya no era la misma persona porque ya la gente sabía que el hombre era peligroso y muchos se fueron separando de él. Miren lo que puede llegar una queja. Por eso al quejarnos, y no todos los ejemplos que podemos poner son estos, pero no quejémonos, no nos quejemos de Dios, no nos quejemos de nuestro prójimo, no nos quejemos de nuestros familiares, porque a veces se supone que una queja sea algo sin mucha trascendencia y se convierte en algo nefasto. Así que cuidémonos mucho de las quejas. En el libro del apóstol Santiago, en el capítulo 5 y versículos 9, leemos un consejo que da Santiago. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Si lo analizamos así simplemente, de no quejarnos unos contra otros, lo vemos fácil, pero hay veces que hay quejas que son justificables. Hay otras quejas que no tienen trascendencia. Pero aquí el apóstol está indicando, a mi modo de entender, a mi análisis de juicio, que es a todo tipo de quejas, que nos estemos quejando siempre de algo que nos hicieron. Y yo recuerdo, hace muchos años, había una canción cristiana que yo no recuerdo quién era el autor, pero se titulaba La Quejabanza, haciendo alusión a que la queja es una ofensa a la alabanza a Dios. Y por lo tanto no debemos quejarnos uno con otro. Al menos la palabra de Dios nos aconseja que no debemos hacerlo, de quejarnos unos con los otros, y mucho menos darle queja a Dios de nuestros hermanos. Ahora, en Hebreos 13 y 17, dice el apóstol Pablo, si fue el que escribió a los hebreos, no quejándose, porque esto no es provechoso, no es provechoso. Si leyéramos todo el pasaje, estaba hablando de que no se hablara o se quejaran de los pastores. Y hay veces que en la membresía ocurre esto, ¿no? Porque los pastores somos seres humanos igual que otros, tenemos defectos, cometemos errores, y a veces esos errores pueden herir u ofender a alguien. Y lo correcto cuando esto pasa, es mi recomendación a los miembros de las iglesias, que hablen directamente con el pastor, y en vez de dar quejas a otras terceras personas, se le quejan a él, y es probable que si el pastor es entendido, va a entender, y valga la redundancia, lo que usted está solicitando, porque lo afectó de cierta manera. Y entonces Pablo aconseja que no es provechoso, o sea, que para nada es útil cuando nos quejamos. En el Salmo 142, 2, y este salmo no es de David, este salmo es de un tal Asef. Él dice, delante de él expondré mi queja.
Saben que hay una diferencia, y quiero que no se entienda mal lo que voy a decir, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Si no llego en la explicación, pues lo repetiré. Y es que una cosa es darle quejas a Dios de un hermano y otra cosa es quejarse ante Dios por algo que nos está ocurriendo, pero no como una queja para afectar a otros, sino como una queja, como un quejido, como algo que expresamos que nos está devorando por dentro. Eso es otra cosa que sí existe esa posibilidad, porque le estamos diciendo a Dios, esta es mi queja, que no puedo soportarla o no puedo sobrellevar esto, ya sea una tentación, ya sea cualquier cosa que pudiera pasar en este mundo sin entrar en detalles. Y en Número, y con esto voy a terminar, en Número capítulo 14, del versículo 2 hasta el 10 leemos lo siguiente, y voy a explicar por qué lo voy a asociar. Aarón era hermano de Moisés, y Aarón era el sacerdote, es como decir el pastor hoy en día, y Moisés era el líder, o sea, eran los dos líderes, uno un líder espiritual y el otro vamos a decir que el líder político del pueblo de Israel desde la salida de Egipto hacia la tierra prometida, y hubo ciertos problemas, y voy a leerlo textualmente para no poner palabras mías, sino que todo sea lo que la misma palabra de Dios nos transmite. Y dice así: y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Entregará la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No le temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Palabra de Dios. Imagínense a qué extremo cayó este pueblo de Dios, que habiéndolo Dios prometido desde hacía muchísimos años una tierra prometida, ellos estaban esclavizados en Egipto. Moisés luchó y Aarón por sacarlos de Egipto, de su prisión. Los guiaron por el camino, por el desierto, durante muchos años, 40 años en total. Y ellos, cuando iban por el camino, preferían volver a Egipto que esperar llegar a la tierra prometida. Esa era una queja contra Moisés, una queja contra Aarón, una queja contra Josué, una queja contra Caleb y una queja, que es lo más grave, contra Dios. Porque si Dios había prometido algo y ellos habían visto todas las maravillas que Dios había hecho en el trayecto, abriendo el mar rojo y hundiendo todo el ejército faraónico, si después le dio comida de codornices, si le dio pan, si le dio todo lo que necesitaban, agua para sobrevivir tanto tiempo, ¿por qué no esperar un poco ya que estaban a las puertas de entrar a la tierra prometida ya? Porque ya habían enviado los dos espías o las dos personas
que iban a investigar como aquello, y la referencia que daban estos dos testigos era que la tierra era muy buena, dice, fluye leche y miel, e iba a ser de ellos, Dios se la iba a dar, pero ellos, muchas veces los seres humanos, nos quejamos de cosas que no llevan quejas. Somos, yo creo que los humanos a veces poco desobedientes a la palabra de Dios. En vez de esperar, nos quejamos. Dios eterno, vamos ante tu presencia en este momento y líbranos, Señor, de quejas de unos contra otros, de hermanos, de amigos, de cónyuges, de familiares, de hijos, de padres, de parientes, de circunstancias, y que podamos ir hasta el trono tuyo y sí mostrar nuestra queja a ti, pero no una cosa para quejarnos de ti, sino para quejarnos de los dolores que estamos atravesando, de la dificultad que estamos atravesando, para que tú le des solución a nuestro problema. Y eso sí es válido, Padre, que podamos entender esto. Yo te pido, Señor, que yo haya sido capaz de poder explicar y que sea entendible para todos los oyentes esto que yo acabo de explicar sobre las quejas. En el nombre de Jesús te lo imploro. Amén. Amables y queridos sintonizantes, hermanos y amigos, es un placer hablar con ustedes cada viernes a las 8 de la noche en Pablo Razona y Medita. Así que muchas gracias por su sintonía y que Dios nos bendiga a todos.